Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso Amplificador Operacional, lo más básico. Yo soy el profesor Begovich y en esta ocasión vamos a continuar con los amplificadores diferenciales. Ahora toca el turno al amplificador diferencial básico, que es el que te muestro en la figura de la derecha. Si te das cuenta, pues también resulta ser un circuito muy simple, a diferencia del anterior, pues este solo cuenta con un amplificador operacional y solo 4 resistencias. Entonces de lo que se trata pues es de ver cómo hace las restas este dispositivo y después hacer su análisis y comparación con el anterior para saber qué ventajas y desventajas nos puede ofrecer. Entonces vamos para allá, vamos a ver el análisis. Hola, bueno, ya estamos aquí en la parte del análisis. Como en otras ocasiones, pues lo que tendríamos que encontrar de este circuito pues es el valor de la salida y por supuesto pues de la ganancia que podemos obtener con este circuito, que en esencia se trata de hacer restas, ¿no? O de esa es su función, de hacer restas. Entonces tenemos que hacer varias suposiciones para encontrar la ecuación de salida de este circuito y yo creo que, fíjate, una de las primeras tendría que ser que BI1 pues es mayor a 0 volts y que BI2 le voy a poner, puede ser menor a 0 volts, puede ser muy poco, puede ser medio volt, pueden ser 100 milivolts, pueden ser 1 volt que sea menor a 0, ¿no? O sea, lo importante es hacer este tipo de análisis para que lleguemos al resultado. Después, la otra que tendríamos que analizar pues sería identificar, como siempre, si hay realimentación negativa. Y bueno, pues vemos que de la salida a la terminal inversora sí tenemos un elemento que realimenta, que es esta resistencia llamada MR. Por lo tanto, ya sabríamos que la tensión que se encuentra en la terminal no inversora se va a reflejar directamente ese valor en la terminal inversora. Y a partir de este principio pues es como podríamos sacar las corrientes y los valores necesarios para encontrar la ecuación de salida. Por otra parte, pues bueno, el valor que se encuentra en este momento en la terminal no inversora, pues es el que te estoy señalando ahorita con el puntero del mouse y a ese le vamos a llamar BX. Entonces, por otra parte, pues también debemos recordar, como siempre, que por las entradas del amplificador operacional no circula corriente, por lo tanto voy a tachar ahorita este alambre, simulando que no existe, para solamente tomar en cuenta lo que podemos ver a través desde la terminal de entrada BI1 hasta la referencia. Bueno, como podrás notar, pues el valor de BX, si yo le preguntara a un observador qué es lo que ve, pues me va a decir que lo que ve es la tensión que hay en esta resistencia llamada MR. Esto es lo que ve desde este punto hasta la referencia. Y pues es muy intuitivo darse cuenta que solamente es un divisor de tensión el que tenemos desde BI1 hasta la referencia. Entonces vamos a calcular el valor de BX. Aquí nos quedaría que BX es igual, y lo vamos a tener así como MR que multiplica a BI1, todo esto entre la suma de las resistencias, que serían R más MR. Bueno, si factorizamos el denominador, pues nos vamos a dar cuenta que esto nos quedaría como M más 1 que multiplica la resistencia y todo esto por MR por BI1. Aquí el factor de la resistencia se cancela y simplemente nos queda M sobre M más 1 que multiplica a BI1. Ya tendríamos este valor. Entonces, ahora, si tú te acuerdas, en la primera parte pues estábamos diciendo que BI1 es mayor que 0. Entonces, estrictamente BX es un valor positivo. Estrictamente es un valor positivo. Y si te das cuenta también, supusimos que BI2 era un valor negativo. Aquí estamos poniendo que es menor a 0. Por lo tanto, el valor que se está reflejando en la terminal inversora, que es BX, en este punto hay BX, bueno, pues será mayor a 0 y por lo tanto mayor a BI2 también. Y esto nos obligará a que haya un flujo de corriente de BX hacia BI2, dejando
esta flecha que nos indica el sentido de la corriente. Si este es el sentido de la corriente, pues sabríamos también entonces que nos deja marcas de polaridad en las resistencias más menos. Ahora, por otra parte, sabes que esta corriente pues no puede venir de la terminal inversora porque tampoco puede fluir corriente por ahí debido a la alta impedancia. Entonces desaparece este alambre y el único camino que tiene la corriente pues es que haya salido de la terminal de salida del amplificador operacional. Entonces de ahí viene esa corriente y es exactamente la misma que circuló por la resistencia de la izquierda. Ya que tenemos estas dos, pues también podríamos poner las marcas de polaridad que nos dejó este elemento y a partir de ahí ya podríamos calcular pues tanto la corriente como la tensión de salida. Entonces vamos a calcular la corriente a partir de la resistencia que tenemos en la izquierda y diríamos que la corriente pues sería igual a Bx menos Bi2 y todo esto sobre el valor de la resistencia. Y ahora sí, por supuesto, podríamos poner un observador y preguntar cuánto es lo que tenemos en la salida y pues me va a decir este punto es la salida, me dice, y yo desde aquí veo más, es el primer signo que ve, más la tensión en la resistencia llamada MR más Bx. Entonces B0 lo vamos a poner aquí, B0 serán esos valores, B0 es igual a la tensión en la resistencia llamada MR más la tensión Bx. Y bueno, pues ahora si sustituyéramos los valores en esta ecuación, pues nos quedaría de la siguiente forma. Bien, en este momento hice el desarrollo para solo explicártelo. Entonces B0 pues que lo teníamos como la tensión en la resistencia MR más Bx, pues nos quedaría como pues sería el producto de la corriente por esa resistencia. Entonces por eso es que tenemos aquí que la corriente que es Bx menos Bx2 sobre R multiplicado por la resistencia de interés que es MR, pues nos queda simplemente Bx menos Bi2 multiplicado por M, ya que el efecto de las resistencias pues desaparece. Y a esto se le sumará la tensión Bx al final. Después, ya que tenemos este término, pues solamente factorizamos al término Bx y nos queda como m más 1 de Bx menos el término independiente que teníamos que era m que multiplica a Bi2. Una vez que sustituimos el valor de Bx en esta parte de la ecuación, bueno, pues nos daríamos cuenta que nos queda m más 1 que multiplica a, y aquí lo tenemos, m sobre m más 1 por Bi1. También de aquí vemos que desaparece el término m más 1 y solamente nos quedará m que multiplica a Bi1 menos el término que tenemos en este punto que es m multiplicado por Bi2. Factorizamos la m y ya nos queda que es m que multiplica a Bi1 menos Bi2. Entonces ya que tenemos este resultado, pues ya podemos sacar las conclusiones que necesitamos. Les voy a poner en la parte de la izquierda y es que son muy importantes. La primera pues es que sí hace la diferencia de las entradas, ¿no? O sea, resta. Esa es la primera parte. La segunda, ¿tiene control de ganancia? Sí. Algo muy malo que vemos es que si te das cuenta, para que esto nos quede como m que multiplica a Bi1 menos Bi2, hay dos resistencias que se llaman MR, que es esta que se encuentra aquí arriba y la que se encuentra abajo. Eso quiere decir que para ajustar la ganancia se requieren dos resistencias. Entonces, ¿qué otra característica tiene? Las entradas llegan directamente a unas resistencias, por lo tanto tiene baja impedancia de entrada. Podríamos platicar acerca de cómo se ajusta la relación de rechazo en modo común, porque así al parecer no tiene, pero vamos a ver que sí se puede lograr. Sin embargo, bueno, pues estas serían sus características. Falta una que es muy importante con relación al otro circuito que vimos, que es la salida es única. Es decir, ¿te acuerdas que en el otro circuito teníamos dos salidas y la salida también era diferencial? Aquí no, aquí es la salida con respecto a la referencia. Solamente es un punto de salida, entonces pues eso lo podríamos poner como que si hace la diferencia. Bueno, pues está muy bien. Tiene control de ganancia, eso está muy bien.
se requieren dos resistencias para ajustar la ganancia, eso no está muy agradable. Baja impedancia de entrada, eso es terrible, y la salida es única, eso es algo muy positivo. Ahora, ¿cómo podemos tener un ajuste del control de la relación de rechazo en modo común? Porque en el circuito anterior vimos que no se podía, pero en este sí se puede. Bueno, te voy a mostrar el circuito, cómo se debe de modificar para que tengamos esa parte controlada. Bueno, aquí está el circuito que con la modificación. Lo único que tenemos que hacer es ajustar que estas dos resistencias pues en general valgan el valor o tengan el valor MR. A esta de aquí le puse MR1, esta debería llamarse MR2, o también se les puede llamar como MR' y MR B'. Y la suma de las dos resistencias, aquí lo vamos a poner que MR' más MR B' deberían decir igual a MR. Y esto, bueno, pues esto ya lo teníamos cuando esta resistencia solita valía MR. Solamente que el hecho de ir ajustando esta resistencia va a hacer que las pequeñas diferencias de impedancia que haya entre las terminales de entrada del amplificador puedan ajustar a que la relación de rechazo en modo común aumente. ¿Por qué? Porque vas a hacer que las terminales se asemejen más en sus condiciones internas. Entonces, con esto, pues tú deberías de hacer el procedimiento de colectar una señal en modo común y medir la salida e ir ajustando este potenciómetro hasta que la señal de salida se acerque lo más posible a cero. En ese momento, cuando se acerca lo más posible a cero, te detienes y entonces esa sería la mejor condición que puedes encontrar en tu circuito para rechazar lo más posible las tensiones que son comunes en las entradas. Entonces este pues sí tiene ajuste de la relación de rechazo en modo común. Y con esto se acabaría el análisis del circuito. Ya tenemos las ecuaciones, ya tenemos cómo se implementa. Ahora solamente nos falta pues llevarlo al simulador para ver su funcionamiento. Vamos para allá. La mejor manera para que se aproveche este material es difundiéndolo. Por favor, compártelo, dale like y síguelo disfrutando. Bueno, ya tenemos aquí el circuito conectado. Otra vez en las entradas pues tenemos un elemento que no está justamente con respecto a la referencia, sino está en medio de un circuito y nos interesa saber pues cuál es la diferencia de tensión que hay entre sus terminales, ¿no? Entonces por eso conectamos, en este caso con respecto a la resistencia R2, pues la terminal de entrada BI1 y la terminal de entrada BI2 de este circuito. Entonces se conectan con respecto a la resistencia R2. El circuito no ha cambiado, tenemos la resistencia de 22 kilo ohms como R1 y como R3 la de 5.6 kilo ohms. Sin embargo, la que nos interesa, que es la resistencia R2, es tan solo de 100 ohms y la entrada será una señal senoidal de 8 volts RMS a 60 Hz. Bien, como te mencioné, para hacer el ajuste de la relación de rechazo en modo común, se requieren de una resistencia y un potenciómetro que debe ser lo más fino posible, como un trim-pot, para poderlo ajustar en lo mayor posible hacia el circuito. Como las resistencias de entrada del circuito son de 10 kilo ohms y la resistencia MR vale 200 kilo ohms, pues quiere decir que estas dos resistencias deben de valer lo mismo, 200 kilo ohms, y después de que encontramos que valen exactamente lo mismo, se conecta y ya después se hacen las mediciones de las MRR y se puede ir ajustando el potenciómetro. Sin embargo, ahorita que solamente vamos a hacer el caso ilustrativo, bueno, pues yo los dejo estos dos valores sumados que den exactamente 200 kilo ohms. Entonces, bueno, pues ya con esto, si nosotros metemos en nuestra ecuación de salida, que es B0 es igual a M, que multiplica B1 menos B2, pues nos daremos cuenta que el valor de M en este circuito pues es justamente de 20, porque es 20 veces mayor 200 kilo ohms que 10 kilo ohms. Por lo tanto, nosotros tendríamos una M de 20. Ahora, por otra parte, ya habíamos resuelto el valor, por ejemplo, que podríamos tener en la resistencia 2. Sin embargo, pues podemos otra vez medirlo
cuánto es lo que tenemos en esta resistencia y comprobar que al multiplicarlo por 20, dice que son 28.375. Nosotros podríamos utilizar la calculadora. Entonces ponemos que son 28.375 milivolts y esto por 20, y esto nos da .567 volts o 567.5 milivolts. Entonces eso es lo que nosotros esperamos en la salida. Podríamos verlos con el osciloscopio, podríamos verlo a través también de un multímetro, gracias a que estamos utilizando una señal de 60 Hz. Eso es la parte conveniente para hacer estas pruebas, de que el multímetro al medir tensiones RMS lo puede hacer sin problemas a 60 Hz. Al medir este valor, pues ya nos damos cuenta de que tenemos lo que calculamos, que eran 567.5, bueno, aquí da 566.5 milivolts. Es algo muy próximo a lo que estábamos esperando. Por lo tanto, con esto se puede decir que sí está funcionando de forma adecuada el circuito. Ahora vamos a poner el caso de la tensión en modo común para ver cuál es el efecto de rechazo que tiene este circuito. Bien, aquí está el circuito, ya están las entradas conectadas al mismo punto de una fuente, que en este caso es de 5 volts RMS, igual de una señal senoidal a 60 Hz. Bueno, pues vamos a medir cuánto hay en la salida, cuál es la tensión que tenemos en la salida. Entonces aquí nos dice que hay 2 milivolts de una señal senoidal a 60 Hz, son 2.011. Ahora en este momento pues lo que tú tienes que hacer es modificar el valor del potenciómetro hasta que encuentres el valor más pequeño en la salida del amplificador, y en ese momento te detienes y una vez que lo encuentres podrás saber cuál es la relación de rechazo en modo común que tienes. Entonces vamos a mover un poquito el potenciómetro. Pero eso sería corriendo el programa. Aquí está, se fue hasta 51 milivolts, ¿no? Entonces si lo empezamos a mover poco a poco, aquí lo tenemos el 40%, son 2 milivolts. Sin embargo voy a bajarlo un poco más, tratando de ajustar hasta encontrar el valor más pequeño en la salida. Entonces aquí ya le di un paso hacia atrás, ya se fue a 800 microvolts. Aquí sigue en 366 microvolts. Y aquí ya se volvió a ir al orden de milivolts, sería un milivolt, 1.5 milivolts. Entonces me regreso en este punto y de acuerdo con lo que nos está dando este amplificador, bueno pues serían 367 microvolts en esencia lo que nos está dando. Entonces ya tenemos, este es para el caso del TL084. Podríamos hacer esto mismo, voy a cerrar este. Podremos hacer esto mismo con el LM324, que sabemos que es un poco más antiguo este amplificador, y ver cuáles son las características que nos entregan la salida. Entonces, bueno, el 40% pues ya nos da, de entrada nos está dando 38 milivolts, es un valor alto considero. Y ahora sí pues lo voy a primero a subir un poco. Cuando aumento el valor del potenciómetro, en lugar de ir aumentando el valor de la tensión de salida, está disminuyendo, quiere decir que voy en el sentido correcto. Voy a seguir aumentando, esperando encontrar un valor. Ya estoy en los microvolts también, 409 milivolts, no, ya no. Tengo que regresarme un poco, 5 milivolts, un poco menos todavía, hasta encontrar el punto de los microvolts en los que estábamos. Ahí estamos en 1 milivolt, 400 microvolts y 1 milivolt. Quiere decir que este punto para este amplificador en estas condiciones, pues bueno, lo menor que encontraríamos serían 485 microvolts. Entonces ya que tenemos estos valores, pues podríamos calcular la relación de rechazo en modo común que tiene este amplificador con diferentes marcas. Vamos a regresar a la hoja de cálculo. Bien, ya tenemos en esta pequeña tabla los valores correspondientes al integrado TL084 y también con respecto al LM324. Vemos a los dos se les puso como señal de modo común una tensión de 5 volts RMS de senoidal a 60 Hz.
Después, para la salida de cada uno de los circuitos, después del ajuste del potenciómetro, para la tensión de salida del TL084 fue de 367 microvolts RMS, y para el LM324 485 microvolts RMS. Los dos se calcularon para una ganancia diferencial de 20. Y finalmente, bueno, pues la ganancia en modo común ya sabemos que está dada por la salida sobre la entrada cuando está en modo común. Entonces serían 367 microvolts sobre 5 microvolts, ambos RMS, y para el caso del M324 pues serían 485 microvolts entre 5 volts RMS. Bien, pues finalmente la relación de rechazo en modo común que se consiguió con el TL084 de forma simulada pues fue de 109 decibeles, y para el M324 fue de 106 decibeles. Quiero decirte que estos valores que estamos viendo aquí, bueno, corresponden por ser simulador. En la realidad no siempre se alcanzan estos valores tan altos. Muchas veces quedamos en los 70 u 80 hasta 90 decibeles. Y en el caso del M324 mucho más abajo, ¿no? Pero bueno, por tratarse de un simulador alcanzamos estos niveles de 109 y 106 decibeles de rechazo a la señal en modo común. Ahora, bueno, esto quiero decirte también que la frecuencia de 60 Hz pues la utilicé simplemente para poder meter el multímetro, pero la realidad es que tú debes de probar con las frecuencias con las que estés trabajando en tu circuito real. Es decir, si tú estás utilizando un sensor, por ejemplo, o el circuito de donde provienen las señales tiene componentes en frecuencia que abarcan hasta 1 kHz, bueno, pues entonces esa sería la frecuencia de prueba que deberías de utilizar para calcular la relación de rechazo en modo común. Sí es correcto utilizar señal senoidal, pero debes de utilizar la frecuencia correcta, porque estos valores, como los calculamos, fueron calculados para 60 Hz. Esto no es constante, no vamos a encontrar siempre 109 decibeles aunque aumentes la frecuencia. Entonces debes de conocer bien el circuito con el que estás trabajando para que con ese puedas inyectarle o suministrar esa señal a tu circuito, y a partir de ahí mover el potenciómetro hasta encontrar la mejor relación de rechazo en modo común. Es fundamental hacer esta parte en los circuitos. Ahora, en cuanto a mi experiencia, pues lo que sí te puedo compartir es que cuando utilizamos resistencias de precisión, este ajuste prácticamente es mínimo lo que hay que hacer. A veces son unos cuantos ohms los que se cambia valor del potenciómetro sobre el efecto que tiene el valor del potenciómetro sobre MR total, ¿no? Que es la suma de las dos resistencias. A veces inclusive con los puros valores de resistencias de precisión es suficiente y dejar así el circuito hasta sin potenciómetro. Pero bueno, eso depende de las características internas del amplificador operacional, no siempre es así. Entonces bien vale la pena que hagas las pruebas, probablemente primero sin el potenciómetro, y si estás de acuerdo, por ejemplo, en que te dé una relación de rechazo en modo común de 80 decibeles y para ti es suficiente, pues está bien. Pero si la quieres mejorar, pues tal vez valga la pena aumentar o disminuir unos cuantos ohms de la resistencia total para que crezca lo mayor posible la relación de rechazo en modo común. Bien, si te das cuenta, este circuito, para concluirlo, pues tiene muchas ventajas, como que también hace las restas, tiene un control de ganancia, tiene una sola salida, que eso es muy importante, y tiene un ajuste de la relación de rechazo en modo común. Si te das cuenta, no podríamos decir que este circuito es mejor que el otro, porque también presenta sus defectos, como son para ajustar la ganancia pues se requieren dos resistencias, y presenta muy baja impedancia de entrada, ¿no? O sea, a través de estas resistencias son las entradas, y eso pues sí lo hace fatal en ese aspecto. Entonces tendríamos que encontrar todavía una mejora más en otro circuito para que tengamos uno que sea por excelencia para hacer las restas o las diferencias, ¿no? Bueno, por este video sería todo. Yo espero que te sirva mucho lo que estamos viendo. Nos escuchamos en el siguiente. Bye bye.